Este segmento es patrocinado por Turquesa, Mobiliario más Diseño y Absol. ¿Qué tal? Bienvenidos a este espacio. Hoy hablamos de deportes, pero desde una perspectiva diferente. Dejamos las noticias crudas a un lado y apelamos un poquito más a los sentimientos. Porque para los fanáticos, los jugadores se convierten en familia. Y los partidos, o como nosotros le decimos, los juegos, se convierten en una cita sin excusas, con sabor a hogar, con sabor a casa. Y cuando a un jugador le sucede algo, los fanáticos lo sienten como propio. Entonces, por eso, hoy vamos a presentar un resumen de momentos emotivos en partidos que lo preparó Nayeli Díaz. Bienvenida, Nayeli. Gracias, Nicole. gracias. El set está muy lindo, de verdad, me siento muy feliz de estar aquí. Y de hablar de la parte ya emotiva en cuanto al deporte, que a veces la gente se enfoca solamente en los juegos y detrás de eso hay una historia en cada jugador, en cada partido, que a veces uno no sabe, porque ellos siguen ahí, a pesar, dejan su vida personal a un lado para llevar esa emoción de los partidos. ¿Cómo fue para ti recabar dentro de esas historias y seleccionar unas poquitas para los minutos que tenemos aquí para poder presentarlas? ¿Cómo fue para ti esa experiencia? Mira, realmente fue un poquito difícil porque no sabía cuál elegir, porque hay muchas historias en el deporte que son muy bonitas y a la vez muy conmovedoras, y más para todo el que sigue el deporte, eso lo marca mucho. A mí el hacer esto fue como volver a revivir esos momentos y realmente... Como seguidora del deporte, claro, porque que me sí, imagino sí. que tal vez de los momentos que vamos a presentar, tú has vivido como amante del deporte alguno, de un Sí, partido, de un jugador. Sí, eso estaba hablando cuando estábamos trabajando la edición, que en algunos de esos momentos yo los viví y lloré muchísimo porque me marcan realmente ver la historia de esas personas que nos llevan alegría a través del juego. Ay, Dios mío, yo tengo miedo de que tú me pongas a llorar y que con algo muy emotivo, pero ¿con cuál historia comenzamos entonces? Mira, vamos a comenzar con una que para mí es muy fuerte, porque tú salir ahí a demostrar lo que tú eres, llevando un dolor por dentro, es algo muy difícil. Y esta es la historia de Edinson Volquez, el lanzador dominicano del equipo de Kansas City. Él tenía un partido muy importante, un partido de serie mundial en grandes ligas, y eso es la parte final, vamos a decir, de una temporada. Es una emoción cuando tu equipo llega a una serie mundial y que a ti te toque la responsabilidad de tú abrir el primer partido. Es una responsabilidad muy fuerte, ahí la lleva todo el lanzador. Entonces tú tener que ir a hacer eso, llevando la muerte de tu padre, ¿cómo tú crees que sería? El estreno viviendo un duelo. Esa es la primera historia que tenemos. Sí, Vamos a ver ese resumen entonces. así es. El 27 de octubre del 2015, el padre del pitcher dominicano de los Reales de Kansas City, Edinson Volquez, falleció poco antes que su hijo abriera el primer juego de la Serie Mundial contra los Mets de Nueva York. Daniel Volquez, mecánico de profesión, fue quien introdujo a su hijo al béisbol cuando tenía 10 años. Este falleció por problemas cardíacos a la edad de 63 años. El lanzador derecho se enteró del fallecimiento cuando se dirigía hacia el Kauffman Stadium. Su hijo salió a lanzar para la apertura que tenía prevista en la Serie Mundial y recibió aplausos por los fanáticos del equipo Home Club. Su lanzamiento inicial contra el primer bate de los Mets, Curtis Granderson, fue un strike cantado, y el derecho procedió a sacar en fila los 3 outs. Edinson dijo que sus padres fueron su principal respaldo al abrirse paso para llegar a las grandes ligas. Yo recuerdo, Nayeli, que mientras buscaba un poquito sobre la historia de Edinson Volquez, llegué a ver que su papá fue quien le regaló el primer guante. Así es, su papá fue quien lo introdujo a él en este mundo del béisbol cuando él tenía solamente 10 años, le regaló su primer guante. Yo me imagino que él llegar ahí fue gracias a su padre, por esa introducción que le dio en ese mundo. Y el hacer ese momento tan importante, que yo me imagino que él quería tener a su padre ahí viéndolo lanzar, que es el sueño de todo padre, cuando firman a un hijo, poder verlo en sus juegos más importantes y que su padre no estuviera ahí porque falleció.
yo me imagino lo fuerte que fue para él. Y lo que más me sorprendió es que a pesar de todo, lo hizo bien. O sea, trabajó bien. Jugó bien. Sí, sí, incluso los fanáticos se pararon, le hicieron una ovación, porque realmente fue un guerrero el hacer eso. Un guerrero pensando en eso y también de una familia de 15 hermanos. Así es. 15 hermanos y siendo el único que llega a ese nivel, no tiene a su mano derecha, a su base en una carrera profesional en ese momento. Yo creo que debió ser un momento que difícilmente se supera. Eso, tantas emociones ligadas. Ustedes saben que eso es algo muy importante, yo creo, cuando uno vive emociones muy fuertes pero cruzadas al mismo tiempo, a nivel psicológico y emocional, no me podría imaginar lo que fue para él estar ahí. Sí, porque él tenía su emoción de lanzar un partido tan importante, que te den esa responsabilidad, que el equipo confíe en ti y diga tú vas a ser el lanzador de ese partido, pero también llevar esa tristeza de que su padre no esté, fue como una combinación muy fuerte para él. Hay otro momento que yo sé que vamos a recordar hoy y fue el discurso que dio Michael Jordan cuando se dio la muerte de Kobe Bryant. Ay, Nicole, ese momento es difícil para mí, creo. Eso sí, para ti es difícil. Sí, tú eres muy seguidora. Sí, a mí me gusta mucho el básquetbol y me gustaba mucho Kobe Bryant. Cuando yo supe de su fallecimiento, yo estuve ese día como que fue alguien muy mío que falleció. Me sentí súper mal. Entonces, tener que revivir ese momento me chocó mucho, en verdad. Ver ese discurso, cuando escuchas lo que vivió ese jugador y que ya no esté como a destiempo. Y también falleció su hija en ese accidente y otras familias más. Fue algo realmente muy difícil. Se llevó la vida de muchas personas. Sí, tú sabes que escucho tu voz entrecortada cuando lo recuerdas y me llama la atención que a eso que yo me refiero cuando digo que lo que le sucede a un jugador lo viven los fanáticos como si fuera propio, porque los jugadores se convierten en familia. ¿Tú lo sentías como una familia? Claro, cuando supe de su fallecimiento, como te dije, me sentí súper mal. Yo estuve ese día que no salí ni nada, o sea, yo sentí como que alguien muy mío se había ido, porque yo sabía que ya esos momentos que Kobe Bryant le había dado al básquetbol, a pesar de que ya él estaba retirado en el momento que falleció, pero que ya no lo íbamos a ver ahí, al menos presenciando partidos, porque él iba siempre a los partidos del equipo de Los Ángeles Lakers, a presenciarlo, a estar ahí con los muchachos, y él no estar ahí, una figura tan importante para el básquetbol, realmente es muy difícil verlo. Bueno, pues yo creo que palabras que nosotras tengamos no pueden describir mejor lo que tú hiciste en el recuento de esa pequeña historia del discurso. Así que vamos a motivar el video y después seguimos comentando. El ex basquetbolista estadounidense y leyenda de Los Ángeles Lakers, Kobe Bryant, lamentablemente perdió la vida el domingo 26 de enero 2020 tras caer el helicóptero en donde viajaba acompañado de su hija Gianna y otros 7 acompañantes más. Noticia que consternó al mundo del básquetbol, al mundo deportivo y a la sociedad en general. Kobe ha recibido algunos homenajes póstumos tanto en el Super Bowl como en los premios Oscar, y uno muy emotivo en el Staples Center ante más de 20,000 espectadores, donde su amigo y rival Michael Jordan le dedicó unas hermosas palabras al gran Kobe Bryant. Jordan pocas veces habla, pero ese día subió al escenario para dedicarle unas palabras al que consideraba como su hermano menor y mantener su apoyo a la familia Bryant. Kobe era como un hermano pequeño para mí. Todos querían hablar de las comparaciones entre nosotros, pero yo quería hablar de Kobe. Así lo dijo Michael Jordan. Cuando Kobe murió, una parte de mí murió, y veo el estadio y una parte de todos murió. De esas memorias tenemos que vivir y aprender. De hoy en adelante viviré con eso, con mi hermano pequeño que traté de ayudar y amar. Descansa en paz, hermanito. Así finalizó Michael Jordan su discurso al gran Kobe Bryant en el Staples Center. Al mundo le dolió su muerte, pero también le dolió lo que hizo con su entorno, porque yo creo que nadie se imaginaba lo que era ver también a un gigante Michael Jordan en tamaño y en logros, llorar de esa forma y hablar así de un amigo. Es que lo que hizo la muerte de Kobe Bryant a su alrededor
fue enorme. Sí, no realmente, no solamente afectó al mundo del deporte, yo creo que a la sociedad en general le afectó ver la partida de una persona como Kobe Bryant, que no solamente en el juego, sino también fuera del juego, era un excelente ser humano. Y así como dices, ver a jugadores como Michael Jordan, LeBron James, todos los jugadores sintieron mucho este fallecimiento y expresaron, ni podían expresar palabras realmente. Sí. Las pocas que expresaron lo hicieron ligados con lágrimas y realmente fue un momento muy difícil. Sí, yo voy a hacer ese temita con algo un poquito más caricaturesco para no quedarnos todo el tiempo con cosas tan tristes, porque yo recuerdo que en su discurso Michael Jordan también dijo que él no quería ver otro meme de él llorando en ese momento, y por ahí andan todos los memes de Michael Jordan llorando en el discurso que le hizo a Kobe Bryant. Por último, tenemos la historia del adiós de uno de los grandes del fútbol. Bueno, no el adiós de su carrera, pero sí de su del familia. equipo, sí, su familia realmente, del equipo que lo hizo grande. Ver a Messi irse del Barcelona también fue algo difícil para los fanáticos del fútbol y más para los fanáticos del Barça, no tener a una estrella como Messi con ellos. Yo me imagino que sí, les dolió en verdad. Incluso Messi no quería irse del equipo. Lamentablemente no pudieron llegar a un acuerdo, pero él a través de lágrimas expresó sus sentimientos. Sí, y lágrimas es lo que vamos a ver. Tenemos el discurso de Messi, tenemos el recuerdo que preparó Nayeli y después comentamos un poquito. El 5 de agosto del 2021, el equipo de Barcelona anunció la salida de Messi del club, luego de no poder llegar a una renovación de contrato. Entre lágrimas y con la voz entrecortada, Leo Messi ofreció una conferencia de prensa para compartir detalles de su salida del Club Barcelona, equipo que lo hizo grande. Las primeras palabras del jugador fueron de agradecimiento a su club por esos 21 años entre formación y competiciones. En este club, Messi pasó muchas cosas hermosas, también malas, que le hicieron crecer y seguir mejorando como persona y como jugador. En esta conferencia, Messi dijo que lo dio todo por el club, desde el primer día que llegó hasta el último, por lo que se iba más que conforme. Messi remarcó que esta no era la forma que soñaba despedirse del club y del público que lo apoyó durante todos esos años. Nunca imaginé esta despedida porque no lo pensaba. Me hubiese gustado hacerlo con gente en el campo, poder escuchar una última ovación de ellos, un último cariño. Los extrañé mucho con este tiempo de pandemia. No podíamos jugar con público y extrañaba poder tenerlos cerca. Yo creo y tengo entendido que eso de la ida y despedida de Messi del Barça venía siendo más como lo que se dice crónica de una muerte anunciada. Sí. Porque si tú supieras que en ese momento estaba yo haciendo pasantía en España, en el periódico, que dio el palo de que sacó el contrato de Messi pocos meses antes de que ya se diera su salida del grupo. Y los periodistas que hicieron ese trabajo hablaban de que hacía años se murmuraba que el Barça no tenía capacidad para pagarle. Y yo creo que al final esa vino siendo como la razón principal. Sí. ¿Cierto? Sí, como te mencioné, no pudieron lamentablemente llegar a un acuerdo por asuntos económicos. Ya sabes que el nivel de Messi como jugador le da un valor más alto a él también, de la mano. Entonces, no pudieron llegar al acuerdo, lamentablemente. Y una parte muy interesante es que venían de la pandemia, sabes que no se pudo jugar de la misma manera. Entonces, el venir de la pandemia y de una vez la despedida, yo creo que eso también le afectó mucho porque no pudo prácticamente despedirse dentro del juego con sus compañeros. Bueno, gracias Nayeli por todas esas historias que nos has traído. Te agradezco que lo hayas hecho y que nos acompañaras hoy. Muchas gracias. Gracias a ustedes también por el tiempo que nos dedican. Esperamos que les haya gustado. Yo soy Nicole Espejo, fue un placer y lo invito a seguir disfrutando de la parrilla de contenido de Acento TV.